by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Una vez más. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias. Pueden sentarse. Gracias, amados. Le damos gracias al Señor. Aleluya. Vamos a leer Génesis 6, ahí hasta que nos detengamos. Dice Génesis 6, desde el verso 2. Dice, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, tomaron como mujeres a todas las que desearon. Y el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. No permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Así que vivirá más que 120 años. ¿Cuántos saben que antes de eso vivían más? Así que procura llegar a 120. Bueno, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. Paul hablaba de la mezcla genética, ¿verdad? Nacieron gigantes que fueron los famosos héroes, en hebreo Gibor, de la antigüedad, de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Yo quiero hacer una observación. En los seminarios dicen, es que a los hombres le llamaban los hijos de Dios y a las mujeres las hijas de los hombres. Sí, eso era. ¿Y por qué a Dios le molestó? Si Él creó a los hombres y a las mujeres para que se casaran. ¿Y de cuándo acá, cuando se une un hombre y una mujer, nacen gigantes y héroes? Pues no es lo que dicen en el seminario. Pero bueno, seguimos. La palabra del Señor dice que el Señor envió un diluvio porque ya no resistía la maldad. Dice el verso que sigue, dice, vamos a leerlo. Al ver el Señor que la maldad era muy grande en la tierra y que todos sus pensamientos, tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano. Y en el 7 y 6, entonces dijo, voy a borrar de la tierra. Ahí fue que vino el diluvio. ¿Cuántos están aquí? Muy bien. Vamos a seguir. Después del diluvio, dice la palabra del Señor, y estamos en Génesis 10, que salieron del arca Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Y dice la palabra que los 3 hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet. Esos eran los 3 hijos de Noé. Sem fue el padre de todos los semitas. Y semitas no significa israelitas. Los israelitas son semitas. Los arameos son semitas. Muchas naciones son semitas. Pero bueno, Cam y Jafet. Pero usted sabe que Noé tuvo un problema con Cam. No vamos a discutir el problema, son problemas familiares. Ya usted no se meta. Bueno, tuvo un problema con Cam y dice la Biblia que maldijo a su hijo, Canaán.
Ahora, yo quiero que usted vea qué es lo que ha venido Paul como diciendo. Y no es que nos vamos a meter por ahí, pero escuche, esto es importante. Cam tuvo 4 hijos. Yo quiero ver los 4 hijos de Cam. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. El que sabe un poquito de genética, como yo que sé poquito, sabe que cuando hay un gen que no está, pues por lo menos se manifiesta, no en todos los descendientes, pero se manifiesta. Yo no sé, ahora eso no es mi asunto, con quién se casó Cam. Pero yo le voy a decir una cosa. Mire esto. Cus engendró a Nimrod. Y la palabra dice de Nimrod. Cus engendró un montón de hijos y el último que menciona es Nimrod. Y la palabra dice de Nimrod. Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser Gibor en la tierra. Ok, se me olvidó poner ahí al lado Gibor. Él, como aquellos gigantes de la antigüedad que el Señor mandó a eliminar, comenzó a ser Gibor, poderoso. Gibor significa poderoso en la tierra. Él fue un intrépido cazador enfrentado a Yahweh. Por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Yahweh. Y el principio de su reino fue Babel. Y también fundó a Nínive, o sea, a Asiria. Y una carga de naciones que todas eran enemigas de Israel. Ahora escúchame bien. La palabra que se usa realmente puede ser traducida como fue vigoroso cazador delante de Jehová. Pero, de hecho, a ustedes no les interesa eso, olvídese. Aparecen 2 palabras diferentes, como que si fuera la traducción, como si en 2 manuscritos diferentes se hubieran usado 2 palabras diferentes. Pero una de ellas es lifne, y lo que significa no es delante, de ay Señor estoy delante de ti, sino de frente, retándote. ¿Entiendes? De frente, retándote. Yo quiero decirles que nosotros estamos hablando, Paul decía, tómelo en lo espiritual. Nosotros estamos hablando del espíritu que se posesionó sobre todas las naciones de la tierra, que en Apocalipsis sigue llamándose Babel o Babilonia. Que es el espíritu que se enfrenta a Jehová y lo odia. Y no quiere obedecerlo. Entonces el primer hijo, Cus, tuvo a Nimrod, que fue el primer Gibor, hombre poderoso en la tierra, un héroe de la tierra, que empezó a fundar ciudades, pero que las ciudades no tenían mucho cariño hacia Dios, ni hacia su pueblo. El segundo hijo fue Misraim, que era menos malo. Pero miren qué cosa, cómo sale ese gen por ahí. Y dice el texto, por favor, el texto dice, Misraim engendró a toda esa gente que está ahí, que yo no voy a leer, y en el 14 dice, a Patrusim, Casluhim, de donde salieron los filisteos, y al otro. Los nombres, no los use para sus hijos, porque, bueno. Entonces, de ellos, de Misraim, salieron los filisteos. ¿Cuántos saben que en la tierra de los filisteos había gigantes? Usted conoce a Goliat, pero había más gigantes, ¿verdad? Entonces, ahí se manifestó un gen, de momento, volvieron a salir gigantes en la tierra. Y seguimos por ahí, está Fut, que no menciona nada la palabra. Yo tengo la impresión de que será el nene bueno. Y Canaán, que Canaán fue el que maldijo Noé, y Canaán fue el que todos sus hijos son, todas las naciones se acuerdan de los heveos, fereceos, jerjeseos y todos los feos que decimos nosotros,
que el Señor le ordenó a Israel desalojar de la tierra prometida para tomar la tierra. ¿Cuántos recuerdan que cuando llegaron a la tierra prometida para tomar la tierra, qué se encontraron? Gigantes. Entonces, todo aquello que el Señor había querido borrar de la faz de la tierra, aparentemente venía en los genes de la esposa de Can, porque la Biblia dice que el Señor eligió a Noé porque su genética estaba limpia. O sea que sus hijos no heredaron nada de eso. Vino por otro lado, ¿ok? Ahora escucha, ¿qué tiene que ver eso con...? Tranquilo, que vamos para allá. De lo que yo quiero hablar es de los Gibor. Ahí, hasta ahora, estamos viendo que la palabra Gibor se usa negativamente. Se usa como una gente mala. Pero Gibor significa poderoso y la palabra del Señor la usa también con otros significados. Por ejemplo, la palabra del Señor dice, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios Gibor, Padre eterno, príncipe de paz. Así que el Señor, Él es Gibor, porque Él es poderoso. También en Deuteronomios 10:17 dice que Él es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, Gibor y temible. Así que es un título del Señor. El Señor es Gibor. Pero no solo es Gibor, sino que tiene Gibor, como decía Paul. Y tenemos, por ejemplo, que David en 1 Samuel 16:18, no sé si ese texto está por ahí, pero anyway, en 1 Samuel 16:18, Saúl tenía un conflicto ahí, un demonio se le metía y lo atormentaba, y alguien le dijo, bueno, yo conozco a un hijo de Isaí que es varón valiente, Gibor, prudente y lleno del Espíritu de Dios, que él te puede ayudar y que sabe tocar el arpa. Y David era el que ayudaba, así que David era Gibor. Y cuando la palabra del Señor dice que Goliat, que era Nefilín y Gibor, se aparecía a ese gigante, él era un Nefilín y también era un Gibor, dice que se enfrentó a David, y ya ustedes oyeron lo que dijo Paul ahora mismo. Miren, hermanos, dice la palabra, cuando los filisteos vieron a su Gibor muerto. Patitas, ¿para qué te quiero? O sea, versión puertorriqueña. Cuando los filisteos vieron a su Gibor muerto, ¿ok? Así que David era Gibor, Goliat era Gibor, y mi mensaje es, hay guerra de Gibores. Y la iglesia tiene que salir de su mentalidad de nena chiquita y ponerse para su número. Porque a lo que hemos sido llamados, esa guerra de Gibores. Bueno, escuche esto. Quiero que vean conmigo en el Salmo 112, los versos del 1 al 2, si lo podemos ver un momentito. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será Gibor en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Escúchame. ¿Cuántos hombres hay aquí que temen al Señor y que se deleitan en gran manera en sus mandamientos? Alza la mano. ¿Cuántas mujeres hay que también lo hacen? Que temen al Señor y se deleitan en gran manera. Su descendencia será Gibor. Amén. Su descendencia será Gibor. Amén. Ahora escuche. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace a un Gibor? Pues lo que cantaba la canción. Saber que no es por fuerza,
saber como David que no mides tu estatura, que no mides tu peso, que no mides tu armadura y que no mides tu capacidad, porque no es por ti, es por Él. Ok, ahora yo quiero que busquen conmigo. En Génesis 26, yo quiero que veamos Génesis 26, algo en la historia de Isaac. Génesis 26, vamos a leer el verso 13 para empezar. Isaac tuvo que ir a vivir a Gerar. Yo no sé si tuvo, pero se fue a vivir a Gerar. Permítame enterarlo de que Gerar era una ciudad de Filistea. O sea, él se fue a Filistea, él se fue a vivir con los filisteos. Isaac estaba con los filisteos. Y dice, ¿me puedes presentar el 12? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Ahora dígale a su hermano, aquí lo que importa es la bendición del Señor. Y dice el verso 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y aquí aprovecho para darle otro batazo a la religión que dice que hay algo malo en ser rico. Y te adelanto, el que la iglesia esté empobrecida, en escasez, el que tú estés empobrecido y en escasez, es solo el resultado de que todavía los gibores de Dios no se han levantado a tomar los reinos del mundo, que es la orden del Señor. Es que todavía hay gibores del enemigo con mentalidad de Nimrod sobre las finanzas del mundo, sobre los alimentos del mundo, sobre la educación del mundo, sobre las artes del mundo, sobre la política, sobre los medios, sobre la comunicación. ¿Usted no ha oído a Nimrod hablando por la televisión? Enfrentado al Señor, odiando a los que sirven al Señor. Y yo les vengo a decir, despertemos, hermanos, ha comenzado una nueva temporada. Todo se está alineando, como dijeron aquí hoy profetizando, todo se está alineando, todo se está preparando para el gran relevo de esas potestades que están puestas sobre las naciones, que van a ser desplazadas por el poder y la gloria de Dios. Ya están entrando las huestes del Señor, la ayuda angelical, la fuerza de su espíritu, hermanos, y la iglesia tiene que cambiar de mentalidad. En el verso, seguimos leyendo, ahí el verso 13, fíjese que el 14, yo quiero saltar un poquito, dice, tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y sigue por ahí, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los cegaron y los llenaron de tierra. Los filisteos estaban furiosos con la prosperidad de Isaac y con la prosperidad de Abraham. Escúchame, maquina el impío contra el justo, Adonai se reirá de él. La guerra, hay unos fuertes sobre las naciones, hay unos poderes sobre las naciones, y su guerra es contra la unción. Su guerra es contra la presencia de Dios, su guerra es contra el reino. Y
odian a los ungidos. Y cuando ven un ungido, como vieron a Esteban, les crujen los dientes. Pero el Señor se reirá de ellos. Como dice la textual, Adonai se reirá de ellos. Amén. Así que ya mismo vamos al Salmo 2, pero escuche bien. Seguimos aquí con Isaac. Dice, entonces dijo Abimelech, que era el rey de Gerar, a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Escúchame. Tú sabes lo que Dios está queriendo levantar en su iglesia. Tú sabes cuál es el plan de las edades. Un pueblo tan lleno de la presencia y la bendición y el poder y la unción, que sea más poderoso que los poderosos. ¿Tú sabes lo que cargas? Te pregunto, ¿sabes tú lo que cargas? ¿O la religión te aplastó de tal manera que tú estás metido en una esquina para que no te vean mucho? Dice la Biblia que a Abraham, el padre de Isaac, se le murió Sara. Se le murió viejita, porque si a los 90 tuvo a Isaac, imagínense. Y se le murió Sara, y él fue donde Het, o sea, el padre de los heteos, que eran parte de los que iban a desalojar después, nieto de Noé, hijo de aquel que vimos, fue donde Het y le dijo, te quiero comprar un pedazo de tierra para enterrar a mi muerta. Y Het se echó para atrás con todos ellos y les dijeron, varón, tú eres un príncipe de Dios, toma lo que quieras. ¿Sabes tú lo que cargas? O sea, mi pregunta es, cuando nosotros leemos que la unción de Dios y el poder de Dios en David pudo enfrentarse a un Gibor que encima era Nefilim y derrotarlo, ¿qué concluimos? Que David era tremendo. ¿Y por qué no concluyes que ese es el plan de Dios para cada uno de sus hijos? Porque cada uno de sus hijos tiene su poder, cada uno de sus hijos tiene su unción y tiene su gloria. La iglesia se tiene que interesar en la unción, interesar en el poder. Miren, vamos a seguir. La Biblia habla de Nimrod, dice que levantó a Babel. Babel es la prueba de que el espíritu de Nimrod era contrario al Señor. Babel manifestó lo mismo que dice la palabra de la serpiente, quiso subir. La gente de Babel escogieron una llanura y dijeron, construyámonos. Vamos a construir para nosotros y hagámonos. Yo quiero decirte que eso es lo peor que puede hacer un ministro. Construir para su iglesia, levantar para su iglesia. Nosotros, no voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso, no me voy a desviar. No es construir para nosotros, es construir para el reino y para los propósitos del reino. Pero dice, hagamos una torre que llegue al cielo, porque el espíritu era el mismo. Yo subiré y me sentaré al lado de Dios. Yo tengo tanto poder como Él, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y hagámonos de un nombre. Mi fama es mi... Estos espíritus que operaron en Nimrod, que usted sabe que vinieron de la serpiente. ¿Cuántos saben que vinieron de la serpiente? Ustedes saben que Satanás arrasó con una tercera parte de los ángeles
¿verdad? Y la palabra del Señor lo que nos enseña es que ahora mismo tienes regentes sobre toda la tierra. Que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra arques, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes. Esas huestes de maldad que están esparcidas han tomado de la tierra tronos, han tomado personas. ¿O quién usted cree que usó a Hitler? ¿Un angelito de Dios? ¿O que Hitler lo pudo hacer por él mismo? No, señor, estaba endemoniado hasta el pelo. Y lo que tenía adentro eran principados que tomaron regiones. En este momento hay principados de Satanás tomando la salud, dominando las finanzas. Yo escuché por televisión, por Jugando Pelota Dura, que casi todos vemos, anuncio no pagado, escúcheme bien, a este médico decir que él usa un tratamiento que cada pastilla en Puerto Rico le cuesta $100 y que en un viaje a España la compró en 15 pesos. Y la pastilla la hacen en Puerto Rico. Entonces la hacen en Puerto Rico y Puerto Rico no puede hacer precio para la pastilla. Se fue a España a comprarla más barata que en Puerto Rico. Y él explicaba, porque en España regulan los precios de los medicamentos y no le permiten a la farmacéutica que infle precios. Pero en Estados Unidos está prohibido hacer eso. Así que en Estados Unidos la farmacia hace lo que quiere. No sea esclavo de los farmacéuticos. No sea esclavo de las pastillas. Tú sabes, tú eres un gibor. Yo lo que quiero impartir es esto, hermanos, porque yo tenía una imagen en mi mente. En buen español yo estaba viendo un booth en una feria comercial. ¿Alguien sabe de qué yo estoy hablando? Se hace una feria de empresas y entonces los comerciantes van y empiezan a ver distintos puestos, cabinas, lugares donde las distintas agencias, las distintas empresas exhiben sus productos. ¿Sí? ¿Me entienden de qué yo estoy hablando? Y eso en español se dice booth. Entonces, yo veo a la iglesia como que tiene realmente el poder más grande, pero no se atreve a competir con todas esas empresas gigantescas dirigidas por principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, y puso un booth chiquitito en esta esquina para exhibir su mercancía con mucha vergüenza por si pasa alguien y le gusta algo. Pero yo quiero que nosotros veamos lo que dice la palabra del Señor. Por favor, yo quiero que, saben que no me gustan los sabéis, pero voy a poner Reina Valera y vamos a leer desde en el capítulo 1, desde el verso 17 hasta el verso 21. Lo vamos a leer corrido y después lo hablamos en español. Efesios 1, 17 al 21 creo que es. El 16 dice que Pablo dice, no dejo de orar por ustedes. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Él. Nosotros necesitamos revelación en el conocimiento de quién, del Señor. Y sigue diciendo,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, es por revelación. Es por revelación. Diga, es por revelación. Para que sepáis. Dicho en puertorriqueño. Tú necesitas revelación en el conocimiento de Él. Tú necesitas conocerlo a Él para que después puedas saber quién eres tú. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Diga, siga. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Lo voy a decir al revés. Es para los que creemos. No es para los apóstoles y los profetas. No es más que para los evangelistas. Es para los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Entonces Él tiene para los que creemos, para nosotros, diga, para nosotros, los que creemos. Tiene poder, pero no solo poder, tiene poder eminente. Escuche, tiene poder eminente, pero no solo eminente, tiene poder súper eminente y grande. Tú necesitas saber cuál es la supereminente grandeza de su poder para contigo. ¿Quién está aquí? Tú necesitas entender que tú eres un poderoso. Dice, para con nosotros los que creemos según la operación de ¿qué? Del poder de su fuerza. ¿Tendrá Él fuerza? Dice, la misma fuerza que operó ¿en quién? En Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Diga, la misma que los resucitó es la que te dio. Tú tienes el poder que resucitó de los muertos a Jesús. Está en ti. No es que va a estar. Tú no necesitas que te lo den. Tú necesitas saber que lo tienes. Sí. Pero sigo. Y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sigue. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, porque este siglo va a terminar y viene un siglo venidero. Escúchame, escúchame. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, sigue, la cual es. Entonces, si sometió todas las cosas bajo sus pies y Él es la cabeza, ¿y el cuerpo es qué? La iglesia. ¿Dónde están todas las cosas? ¿Debajo de quién? De la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo, y todas las cosas fueron puestas debajo de sus pies. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y las cosas están debajo de los pies, debajo de nosotros. Porque tú eres un giborín, tú eres un gibor, tú eres una persona llena del poder de Dios. Y la iglesia tiene que cambiar la mentalidad y de estar asustándose con lo que piensa el mundo. Ay, Dios mío, es que siempre uno tiene que disimular, ¿verdad? Para que ellos no encuentren a unos raros. Mira, los raros son ellos. ¿Yes? Y no es que vas a buscar cómo ofrecer tu mercancía para que a ellos les guste. Tú vas a ofrecer el reino. Tú vas a ofrecer al Señor.
Y tú lo vas a ofrecer con poder. Porque tú te tienes que enfrentar a poderes que están sobre las naciones. Y si la iglesia no vive en el poder de Dios, solo será un bus en una esquina repartiendo mercancía flojita. ¿Me entienden? Tú tienes que descubrir que no solo Isaac, sino tú, sobre ti hay algo. Dentro de ti hay algo y tú cargas algo. Lo primero que cargas es un pacto de herencia. Que el Señor le dijo, te bendeciré a ti y a tu descendencia. Y como dice Gálatas, como Isaac, tú eres hijo de Abraham. Tú tienes la misma herencia. ¿Sí? Tú tienes que saber que sobre ti hay una herencia que es pacto de Dios, que no es que cualquier promesita, es que juró por sí mismo que tú puedes contar con esa herencia. Aquí el problema no es que nos falte algo, aquí el problema es que la iglesia no cree. La iglesia, nosotros, usted sabe cuál ha sido el llamado de toda esta temporada. Vamos a creerle al Señor y arrepentirnos de incredulidad. Vamos a saber qué es lo que Él tiene para nosotros. Amén. Quiero traer otro texto déjeme ver si sé por dónde voy. Quiero buscar vamos a Efesios. En Efesios. Si encontré un texto, pero ese no es el que quiero. Dice Colosenses 2:10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y toda autoridad. Y en Efesios 3, si podemos ver, bueno, lo que quiero que vean ahí, ¿qué dice? Que nosotros estamos completos en Él. ¿Tú sabes por qué David se pudo enfrentar a Goliat? Que era un montón de veces más grande que él, más fuerte, más gordo, más experimentado, más nada. ¿Qué tenía David? Que David sabía que había sido ungido por Dios, que David tenía comunión con Dios, que David conocía a su Dios, que David sabía que su Dios era más grande que Goliat, y que David le dijo a Goliat de cara, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina y toda la vestidura y la vaina esa que tienes encima, pero yo vengo contra ti, en el nombre. Yo no vengo por mí mismo, yo vengo en lugar de Él. ¿Tú sabes cuál es la victoria sobre Nimrod, sobre Babilonia, sobre los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que rodean a este mundo? ¿Tú sabes cuál es? Que nuestro espíritu, en vez de ser el de quiero subir, nuestro espíritu es el de yo voy a hacer lo que tú me digas, Señor. Yo voy a seguir tus instrucciones. El Señor le dijo a Abraham, de cierto haré de ti. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. Yo haré
de ti una nación, diga, grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Por eso llegó a aquel lugar y aquella gente dijo: tú eres un príncipe de Dios, porque el Señor engrandece nuestro nombre. Porque cuando nosotros sabemos que es Él quien lo hace, ay, Dios mío, dice 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Fiel es Dios, el cual también lo hará. Él es el que lo hará. Y tú vas a guardar todo tu ser irreprensible, porque Él lo hará. Porque es Él quien lo hace. Porque yo haré de ti una nación grande. Porque yo voy a engrandecer tu nombre. Entonces Abraham no estaba haciendo ademanes de fuerza. Abraham tenía la fuerza de Dios, del Dios que le dijo: yo engrandeceré tu nombre, yo te bendeciré y tú serás bendición. ¿Por qué tú crees que un muchachito de 17 años, esclavo y metido en la cárcel, donde quiera que ponía su mano, lo hacía prosperar? Porque cargaba esa promesa, cargaba esa unción, cargaba esa bendición, porque el Señor lo engrandeció. Y un esclavo, un hombre vendido como esclavo, dice: fue vendido a fulano de tal y Jehová lo prosperó, lo bendijo, fue varón próspero. ¿Cómo puede un esclavo ser varón próspero? ¿Usted me puede explicar? Porque cuando nosotros caminamos en la bendición y en la unción de lo que Dios dijo para nosotros, no hay nada que detenga eso. Entonces un hombre que no tenía nada, porque él mismo fue vendido, era próspero. Porque el poder de Dios estaba sobre él. Porque la unción de Dios, porque el llamado de Dios, porque el señalamiento de Dios, porque Dios lo engrandecía. Quiero que entiendas esto. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero una vez restaurados con Dios, somos llamados, justificados, lavados, glorificados. ¿Tú sabes a qué te llamó el Señor? A participar de su gloria y su excelencia. Entonces ahora tú cargas gloria, ahora tú cargas poder. Y yo solo estoy diciendo, es lo que Dios está hablando a la iglesia en esta nueva temporada, en este inicio de cosas. La iglesia tiene que entender: sale de allá atrás y toma el lugar que Dios le dio. Y yo iba a leer Efesios 3:10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en lugares celestiales, sigue el 11, conforme al propósito eterno, dice la textual, conforme al plan de las edades. ¿Cuál es el plan de las edades? El verso 10. Si me puedes mostrar el verso 10. Que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a todos esos principados, potestades de las naciones que están colocados en los lugares para robarnos lo que es de nosotros. Dijo el Señor: mía es la plata, mío es el oro. Entonces aquel puede tener millones de millones y billones de billones, y yo no puedo pagar la casa.
Pero dice Apocalipsis que anunciaron en el anuncio de los ángeles, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Mesías. Aleluya. Aleluya. Quiero decirte esto, hermano. En toda esta temporada nosotros hemos estado hablando de fe, poder. ¿Verdad que han sido los temas? ¿Saben qué? Muchas personas en la iglesia, a causa de religión, porque yo quiero que usted recuerde que hemos enseñado que una verdad de Dios que no se pone en práctica, que en una verdad de Dios que no se cree y solo se habla, pero no se vive, es denigrada a estatutos religiosos, sin vida. Pero una verdad de Dios que creemos y tomamos se activa en espíritu y vida sobre nuestras vidas, ¿verdad? Sobre nuestras casas. Así que nosotros hemos estado diciendo, se detiene la situación en mi casa, se detienen las peleas, se detiene el malentendido, se detiene el robo de finanzas, se detiene la iniquidad. El reino entra a mi casa. Yo quiero que se quede algo en tu mente. El poder, tener el poder de Dios no es una opción para un hijo del reino. No es opción. Hemos enseñado de eso, pero tal vez el 60%, para hacer, ¿verdad? 60% de las personas dicen, escuché eso, debe ser para los líderes. Yo no me meto en eso, yo tengo una vida común. Pues eso es lo que tú quieres tener. Porque Dios te está ofreciendo entender. Dios te está ofreciendo que tú sepas que tú eres llamado. Que tú sepas que tú tienes una herencia que el Señor juró por sí mismo que es para ti. Y que tú sepas que el poder que Él te entregó es supereminente, grande. El mismo poder que levantó de Jesús a los muertos, lo tienes, te lo entregó. Y lo que tú necesitas es conocerlo a Él para que sepas que lo tienes. Entonces tú cargas la unción, tú cargas la promesa, tú cargas la herencia, tú cargas, y cuando tú entras, tú sabes que aunque tú seas el de la tribu más pequeña y que nadie me conoce, el poder de Dios va contigo. Me gusta esta versión que dice que cuando Pablo entró a Éfeso, dice que Dios estaba haciendo milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Al punto que la gente llevaba un paño y tocaba a Pablo, o sea, le arrancaba algo de la ropa a Pablo y sanaban allá. Entonces se levantaron unos que quisieron entonces echar demonios en el nombre de Jesús, al que predica Pablo. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan lo que les pasó? Y esta versión dice que el demonio le dijo, a Jesús conozco. Y Pablo, sé bien quién es. Y a mí me gusta esa versión. Porque, ¿sabe qué? Engrandeceré tu nombre. Y tu nombre es conocido en las regiones celestiales. Y toda esa carga de huestes espirituales de maldad sabían bien quién era Pablo. Porque lo que el Señor quiere es que los principados y las potestades conozcan el poder de la sabiduría de Dios, de la gracia de Dios,
a través de la iglesia. No que la iglesia esté tratando de luchar ahí. ¿Qué me invento? ¿Qué me invento? Pues vamos a hacer esta cancioncita con esta cosita, a ver si a la gente le gusta. Yo me acuerdo cuando queríamos usar, cualquier cosita, cualquier fiesta, cualquier temporada, y cantamos estas cositas y a la gente le va a gustar y ninguno se convertía en nada. Porque no es eso lo que convierte a la gente. Lo que convierte a la gente no es que el día de San Valentín tú no digas San Valentín y digas el día del amor. Y hagas una fiestecita para que los inconversos vean que tú... Eso no salva vidas. Lo que salva vidas es que la iglesia muestre a principados y a potestades quién es el que tiene el poder. Te estoy diciendo, el poder no es una opción. Y no es para 2 o 3. El poder es para su iglesia. Y lo que dice el Señor es: fortaleceos en el Señor. ¿En quién? Y en el poder de su fuerza. ¿Ven por qué yo quería el cántico? Lo quería en inglés, en español, en chino, en francés, en todos los idiomas que lo puedan cantar. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura, porque no tenemos lucha contra. Pues tú tienes una lucha, pero no es contra carne y sangre, no es contra aquel hijo de Belial que te quiere matar. Es contra los espíritus que están en él. Entonces llénate del poder de Dios y ora lo que tienes que orar. Dice que el Señor os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Tendrá riqueza de su gloria? Que el Señor te dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, que no va a ser tacaño a la hora de darte. Conforme a la riqueza de tu gloria, el ser fortalecido con todo poder. Con todo poder. El ser, o sea, que el Señor os dé. Y otra vez dice Pablo, no dejo de orar por ustedes para que el Señor les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué necesitas? Su espíritu. ¿Qué necesitas? El poder de su espíritu. ¿Dónde? En tu hombre interior, conforme a la riqueza de su gloria. Eso es lo que te va a fortalecer. Eso es lo que te va a hacer poderoso. El poder no es opción. Nosotros estamos llamados a tomar el mundo, a discipular las naciones. No es a ir a cada nación a hablarle a 2 o 3, es a tomar la nación. ¿Qué es lo que pretendía cierta guerra espiritual que yo no sé si del todo se hizo de la manera correcta, pero el enfoque era correcto? Es tomar las naciones, es mirar cuáles son los arques y los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas que están reinando sobre ese lugar, tomando las mentes, tomando las finanzas, tomando los alimentos, tomando las vidas, tomando los matrimonios, destruyéndolos. La iglesia entra a señorear, escúchame bien. Estaba hablando de cuando Pablo entró a Éfeso. Pablo entró a Éfeso. Dice, haciendo milagros extraordinarios. Dios, no Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo.
Pero ¿para qué son los milagros? Es una manifestación de poder, y yo quiero que tú entiendas. Nosotros necesitamos poder, no es el tema hoy, pero nosotros necesitamos poder no solo para hacer milagros. Necesitamos poder para tener sabiduría, necesitamos poder para tener paciencia. Necesitamos poder para perdonar. Necesitamos poder para las finanzas. El Señor dijo, yo soy el que te da el poder para hacer las finanzas. El poder se necesita para todo. Y el Señor quiere fortalecernos con todo poder. Todos los que necesitamos. ¿Sí, amén? ¿Estamos aquí? Yo quiero que usted sepa y vea que Pablo entró a esa región. Y lo que hizo provocó que la gente viniera confesando sus pecados y confesando todas las hechicerías que hacían y confesando toda la magia que practicaban, y empezaron a traer todo lo que habían comprado de magia, y dice que hicieron una gran quema, que el valor fue de yo no sé cuántos asuntos de plata. Todo eso lo quemaron, y dice después, así prevalecía con poder la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor en ese lugar. Porque cuando Pablo entró, todas las fuerzas de maldad que operaban en ese lugar fueron estremecidas. Tuvieron que soltar mentes y la gente empezó a arrepentirse de la magia, a arrepentirse de la hechicería, a arrepentirse de los ídolos, al punto que el principado que tenía tomada las finanzas de la ciudad. ¿Quién me sigue? Se tambaleó y levantó un gran altercado, porque resulta que se sentían que Pablo estaba diciendo, ya no pueden adorar a la gran Diana de los Efesios. Y provocaron un alboroto que gritaron por 2 horas, formando un revolú terrible en la ciudad. Grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. 2 horas y nadie los podía calmar, hermanos. Esa gente estaba, o sea, los que manejaban las finanzas, utilizados por los poderes financieros que estaban sobre la ciudad, los principados y potestades del diablo que estaban sobre esa ciudad, utilizaban el espíritu de idolatría para adquirir finanzas. Y la predicación de Pablo tambaleó la magia, tambaleó el templo de Diana, tambaleó las finanzas de eso que hacían los ídolos y turbaron la ciudad completa. Yo estoy diciendo, la iglesia está llamada a eso. A que dejemos la mentalidad de bus chiquito en esquina y sepamos que entramos a tomar ciudades, a tumbar potestades. Y solo te estoy diciendo, Dios está preparándonos y diciéndonos, el poder no es opcional. Es tiempo de fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la temporada que viene lo requiere. Amén. Yo quiero terminar con Daniel 2. Yo quiero que veamos algo en Daniel 2. Y dejé a Diana de los Efesios quieta para que puedan respirar 2 o 3. Pero los que saben, saben. Diana de los Efesios era llamada la gran madre de los dioses, o madre de Dios. Diana de los Efesios era la misma Cibeles. En Asia Menor,
Diana de los Efesios estaba en Éfeso, Cibeles estaba en Frigia, todo en la misma región, Istar en Babilonia, todas se llamaban Señora de los cielos y Madre de los dioses. Y su celebración, la celebración de Cibeles, era una semana de procesiones. La palabra del Señor dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino confrontadlas. Y la iglesia siempre está queriendo congraciarse con las tinieblas para que la gente no la encuentre rara. Pero el Señor nos mandó a tumbar tronos, no a ayudarlos a levantar con nuestra debilidad. Llenarse del poder de Dios no es opcional. Y viene un tiempo en que la iglesia realmente va a tener una manifestación gloriosa como hijos de Dios para tomar las naciones, ya no a niveles de estar entrando y escondido aquí, no, vamos a tomar naciones. Y vamos a tomar los reinos de las naciones. Y vamos a meternos en los lugares que el enemigo ha estado usurpando. Para que el pueblo sea oprimido. Y los principados y potestades que tienen los medios van a ver lo que la iglesia va a hacer en los medios y en las finanzas y en la salud y en las artes y en la política y en la economía. A veces nos creemos que es, ay no, pero en esos lugares tiene que haber cristianos. No. No, es que esos lugares tienen que ser para el reino. Son dos cosas diferentes. Ahora escúchame. Vamos a Daniel 2. Con esto los dejo. Hermanos, siento que Dios me entregó este mensaje. Así que estoy tratando de bregar, de no hablar, que parece regañando, pero ténganme paciencia. O sea, vamos aprendiendo. Mire esto. Saben que Nabucodonosor tuvo un sueño. Se turbó con el sueño. Llama a los magos, a los hechiceros, a los sabios, a los astrólogos, a todos. Los llamó. Les digo, díganme cuál fue el sueño que tuve y qué es lo que significa. Y ellos, ¿cómo no, rey? Díganos cuál fue su sueño. Yo no voy a decir nada, ustedes me dicen cuál fue el sueño. Y después me dicen lo que significa y si no los mato a todos. Y entonces, cuando ya estaban buscando a toda la gente para matar, Daniel, muy cautelosamente, dice, qué bien, y se puede saber por qué es que nos van a matar. Pues porque el rey quiere esto. Y Daniel le dijo, pues pídanle al rey un tiempo, porque yo le voy a decir qué es lo que significa y qué fue lo que soñó. Y se tiró a orar y a clamar con su equipo, con sus amigos. Y el Señor le reveló. Y fue donde el rey. Y le dijo, tú soñaste. Tú soñaste que había una imagen colosal, gigantesca. Y esa imagen tenía cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce,
piernas de hierro y pies de barro cocido mezclado con hierro. Y el rey dijo, sí, eso fue lo que yo soñé. Y cuando esa estatua estaba así lo más derechita, de momento se desprendió una piedra de un monte. Y la piedra golpeó con fuerza contra los pies de barro. Y la estatua cayó. Y se rompió el oro. Y se rompió la plata. Y se rompió el bronce. Se rompió el hierro. Se rompió el barro mezclado con el hierro. Y se desmenuzó. Y se fue volando como un tamo en las eras de verano. Se lo llevó el viento. Pero esa piedra que lo tumbó se convirtió en un gran monte que llenó la tierra. Y le dijo, te voy a explicar lo que significa. Tú, Babilonia, eres la cabeza. Y después de ti se va a levantar otro reino que va a hacer esto. Y después de ti, y sabemos que es Babilonia, y es Persia, y es Grecia, y es Roma, y es lo que hay actualmente. Pero la piedra, el monte que se estableció, es el reino. Un reino que levantará el Dios eterno, que será eterno, y desmenuzará todas esas cosas. La iglesia no está para compartir el espacio con los ídolos, compartir el espacio con la iniquidad, compartir el espacio con la hechicería. La iglesia está para desmenuzar los reinos del mundo y establecerse como un monte que llene la tierra. Y tú y yo y la iglesia de Cristo tiene que cambiar de mentalidad. Porque esta es la asignación, no otra. Yo lo dejo aquí. El poder no es una opción. Y si tú descubres el poder que ya te fue entregado, si tú descubres que tú estás cargando la unción, si tú descubres que tú cargas un pacto de herencia, tú eres más poderoso que esos poderosos que se te paren de frente. Me despido con un texto. Me acordé, ya quiero traer el texto también. Es Jeremías 20, 11. Y por ahí, miren esto. Pero Yahweh está conmigo como poderoso gigante. Dice, como Gibor Aritz. Gibor, ya tú sabes lo que significa poderoso. Aritz significa the terrible one. El Señor está conmigo como un poderoso y terrible one. Y dice, Jehová está conmigo, Yahweh está conmigo como poderosos gigantes. Mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán contra mí. Porque yo tengo el poderoso, el Gibor terrible, está a mi lado. Escúchamelo bien. No me acordaron el Salmo 2. Yo les dije que se acordaran. Salmo 2, escucha, yo quiero leer el Salmo 2. Y cuando yo digo escucha, es que siento en mi espíritu que es que hay que tomar esa palabra y no perderla. Escúchala. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y contra los príncipes del Señor consultan unidos. Cualquier parecido a cosas que usted ha visto últimamente. Dice, contra Yahweh, ¿me lo pueden proyectar? Salmo 2, por favor. Contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Por favor, el Salmo 2 de la Reina Valera.
Vamos a leer desde antes, desde el 1. ¿Por qué? Léalo conmigo. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Sigue. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, y escúchamelo bien, se levantan contra Yahweh, se levantan contra el Mesías, es el espíritu de anticristo, antimesías. Se levantan contra la unción, se levantan contra todos los ungidos y crujen los dientes, hermanos, cuando saben que un creyente de reino está metido en el lugar que los puede poner a temblar. Y dicen, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid la amonestación, jueces de la tierra. Escúchame bien, ese salmo dice, la guerra es contra los ungidos, la guerra es contra la unción, la guerra es contra el reino, no contra la religión, es contra la unción. Pero a los ungidos y a los de reino lo que dijo Dios es, pídeme. Te entrego naciones, te entrego las naciones y tú tienes el poder para quebrantar con vara de hierro a todos sus principados y sus potestades. Amén. Ya me acordé del otro texto, pero no lo voy a decir. Lo dejamos aquí. Dios les bendice, amados. La paz del Señor.